El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse ahí en sus hogares para poder disponer nuestro corazón, para poder disponer nuestro espíritu y poder así reflexionar en torno a la lectura de este día y a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ya hemos celebrado la Pascua, ya hemos celebrado la resurrección de Jesús. El pasado domingo, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. El próximo domingo celebraremos el Corpus Christi. Y hoy, queridos hermanos, este misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. A veces podemos creer que pareciera un acertijo. ¿Cómo es eso que Dios es uno y trino? ¿Cómo es eso que el Dios en quien creemos es uno solo? Pero proclamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, no es un acertijo, sino que es la revelación que el mismo Dios nos ha hecho. Y como misterio jamás vamos a poder entenderlo del todo. Como misterio insondeable de Dios. A Dios nadie lo ha visto. Como creador, como preexistente, nunca vamos a poder introducirlo de manera total y completa en nuestra mente, que es limitada. Nosotros necesitamos conocer para aprender. Y el misterio de Dios no va a caber en nuestra mente. Por eso, ante los misterios nos debemos acercar. Ante los misterios debemos asomarnos. Ante los misterios, como el que hoy estamos celebrando, necesitamos la fe. Si no tenemos fe, no nos podemos acercar. Si no tenemos fe, todo va a quedar en un puro razonamiento. Y habrán una serie de dudas que nunca vamos a poder solventar. Por eso lo primero que debemos pedir en este día es la fe. Lo primero con lo que nos vamos a acercar a este misterio es la fe. Aunque seamos personas de experiencia, aunque seamos personas que tenemos años de haber tenido una experiencia con Jesús, aunque seamos personas comprometidas, entregadas en los diferentes movimientos, en los diferentes grupos, nunca podemos decir que hoy sí ya conocemos a Dios. Vaya, hoy sí ya
hemos comprendido el misterio de la Trinidad. Eso no es cierto. Si somos hombres y mujeres de fe, nos podemos acercar con humildad, con sencillez, pero sobre todo con fe. Segundo, lo que podemos conocer de Dios es lo que Él nos ha revelado. ¿Cómo? Pues una fotografía, cuando antes revelábamos ese rollo, lo revelábamos, veíamos la imagen, pues de igual forma también Dios nos ha revelado, Dios se nos ha mostrado, Dios se nos ha dado a conocer, y es precisamente esa revelación la que nos habla acerca de este misterio que hoy estamos celebrando. Y para ello, acerquémonos a la historia de la salvación. Y para ello, acerquémonos a la palabra de Dios. Acerquémonos a la Sagrada Escritura. Acerquémonos a esa experiencia que Dios ha comunicado y ha compartido a los autores sagrados. Cómo Dios ha obrado, cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios que es uno, cómo Dios el eterno, cómo Dios el que existe desde siempre se ha venido revelando en la historia. Queridos hermanos, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo es a lo que nos debemos acercar. Y en primer lugar, Dios no es un gigante egoísta que vive allá arriba, que vive por encima de las nubes, no. Lo que Él nos ha revelado es que es un Dios comunidad, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que los une? Pues el amor. El amor une a la misión de cada uno de ellos. Por lo tanto, Dios no es un ser solitario, no. Dios no es un ser distante de la humanidad, no. Dios no es un ser que nos creó y se desatendió de los hombres, no. Por eso la palabra de Dios que hemos escuchado nos presenta en la primera lectura esa experiencia, ese encuentro que tuvo Moisés con el Dios del Antiguo Testamento. La experiencia donde el mismo autor sagrado nos dice: yo soy el Señor Dios, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento lo que Dios nos dice de sí mismo es que es un Padre que crea, un Padre que sale de sí mismo, un Padre que se refleja en toda la creación, pero de manera especial en la creación del hombre. Aunque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien crea, pero Dios Padre se manifiesta de esta forma. Por eso ya encontramos en el Antiguo Testamento formulaciones como: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya está presente ahí la Trinidad Santísima. Hagamos al hombre, y cuando Dios nos crea, nos hace precisamente a imagen y semejanza de Jesucristo. Por lo tanto, el Dios se revela como un Padre amoroso, como un Padre que cuida, como un Padre que acompaña, como un Padre que siempre está con sus hijos, como un Padre que al ver la situación por la cual pasaba el pueblo de Israel, sumergido
en la esclavitud allá en Egipto, lo va a liberar. Y hoy va también a revelarse, y hoy se va a dar a conocer como el Dios compasivo y clemente. El Padre es compasivo, el Padre es clemente, el Padre es misericordioso, el Padre es fiel, y precisamente serán estos atributos los que encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ese Dios paciente, ese Dios fiel, ese Dios misericordioso, ese Dios que nunca abandonó a su pueblo, ni cuando el hombre pecó, no lo dejó al extravío de la muerte. Esa es la revelación que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hemos escuchado en el Evangelio la revelación que le hace Jesucristo a Nicodemo, aquel magistrado, aquel hombre conocedor de la ley, aquel hombre intelectual, aquel hombre formado académicamente, y como dice la palabra, llegó a buscar a Jesús de noche. Era un discípulo clandestino de Jesús, y en esa conversación la palabra dice que Jesucristo le va a revelar que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Se nos revela, por lo tanto, como el Dios que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? La misión de Jesucristo es salvarnos. Todos los acontecimientos en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, son acontecimientos salvíficos. Es decir, Dios busca sobre todo que nos salvemos. Lo que Dios quiere no es la condenación. Lo que Dios quiere no es que el hombre se pierda. Lo que Dios quiere es que el hombre se salve y tenga vida y vida eterna. Esa es la misión que Jesús vino a cumplir. Por eso en la cruz va a decir todo ya está consumado, es decir, ha cumplido la misión, ha cumplido la tarea que su Padre Dios le encomendó. Esa es la misión de Jesús. Esa es la misión salvarnos. Esa es la misión redimirnos. Esa es la misión derramar su sangre por nuestra salvación. En la segunda lectura que hemos escuchado, se nos presenta ese saludo que con frecuencia nosotros también recordamos en la celebración o en nuestras reuniones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es comunión, y después de la ascensión de Jesús se hace presente la salvación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anunciado ya en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo que Jesús prometió que vendría a darnos conocimiento de la verdad y de la verdad plena. Por lo tanto, ese es el actuar del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, que conozcamos, que lleguemos a la verdad, que seamos testigos. La iglesia, por lo tanto, se mueve. La iglesia, por lo tanto, obra. La iglesia, por lo tanto, es impulsada a través del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ese Espíritu que es alegría, ese Espíritu que es perfección, ese Espíritu que es paz,
ese espíritu que es armonía. Así por lo tanto se quiere manifestar Dios a través de su espíritu. Como vemos, queridos hermanos, en la historia de la salvación, Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y que es precisamente lo que los une, el amor. Y que es lo que los une, el amor. Por amor Dios crea, porque crear es salir de sí mismo. Crear es proyectarse en las cosas. Crear es abrirse. Y eso, indudablemente, Dios lo hace por amor. Por eso hemos sido creados, porque Dios nos ama independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias que nos trajeron a este mundo. Dios nos ama a pesar de que nos abandonaron, a pesar de que hemos sufrido. El amor de Dios se ha manifestado en la creación. Somos objeto del amor de Dios. Salimos de las manos de un Dios amoroso, que es lo que une a la Santísima Trinidad. El amor del Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Queridos hermanos, lo que Dios no va a permitir que haga Abraham con su hijo Isaac, Él mismo lo va a hacer entregando a su Hijo. Jesús vino a morir ciertamente por los pecados, pero sobre todo Jesús murió por amor. El actuar de Jesús era siempre impulsado por el amor. Por el amor. El Espíritu Santo, esa presencia que es comunión, esa presencia que también es perfección, esa presencia que es gozo, esa presencia que es paz, esa presencia que es armonía y esa fuerza que mueve a la iglesia y que la impulsa a la evangelización. No es más que fruto también del amor. ¿Por qué? Porque Dios se ha quedado a través de su Espíritu, porque Jesús envió el Espíritu Santo, porque el que ama quiere estar con el amado. Cuando se ama a una persona, se quiere estar con ella. Y así Dios nos ha amado tanto que se ha quedado a través de su Espíritu para crear esa comunión, para hacer esa fuerza que impulse, para hacer esa fuerza que ayude sobre todo a superar las adversidades y los problemas. Hermanos, es el amor, por lo tanto, el que ha impulsado a la creación, a la salvación y a la santificación a través del Espíritu Santo. Tercero, ¿qué significa para nosotros celebrar este misterio? ¿Qué significa para nosotros celebrar el misterio de la Santísima Trinidad? Acercarnos a Él. Hermanos, ya decíamos que es el misterio esencial de nuestra fe cristiana católica, que muchas veces lo evocamos sin darnos cuenta. Todas las celebraciones en la iglesia siempre comienzan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta acompañado de un signo externo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, pero ¿cuántas veces lo hacemos de manera mecánica? Pero ¿cuántas veces lo hacemos ya por costumbre? Celebrar este misterio significa darnos cuenta que cuando evocamos el misterio, estamos evocando el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Es de tomar conciencia
A veces, hermanos, no sabemos qué es lo que hacemos, lo hacemos a la carrera, lo hacemos a la ligera, no nos damos cuenta. Acercarnos a este misterio significa tomar conciencia, evocarlo con devoción, de verdad darnos cuenta que lo estamos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, este día, por lo tanto, pidámosle al Señor que nos ayude no solamente a acercarnos a este misterio, no solamente a descubrir lo que Dios nos ha revelado en la historia de la salvación, sino también a entrar en el misterio de la Trinidad. ¿Y cómo se entra en ese misterio? A través del amor. A través del amor, comenzando de ese amor para con nosotros mismos, siguiendo con ese amor entre los cónyuges, con ese amor en la familia, con ese amor en nuestra sociedad que tanta falta le hace. Queridos hermanos, entremos en ese misterio, entremos en ese dinamismo, entremos en ese amor y llenémonos de esa presencia de Dios que tanta falta hace en nuestras vidas. Que el Señor en este día nos ayude y que nuestro saludo sea como la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de nosotros. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de la celebración eucarística. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí con nosotros. Ese Padre que nos ha convocado, ese Espíritu Santo que es comunión y Jesús que se entrega por cada uno de nosotros.